¿Cómo están? ¿Trajeron sus Biblias? ¿Dónde está el hermano Carlos? ¿Qué hace allá atrás, hermano Carlos? Véngase para acá. Bien, vamos a seguir con los estudios, amados hermanos. ¿Estamos listos para estudiar la palabra de Dios? ¿Han escuchado el texto o se saben el texto de memoria que dice toda la escritura es inspirada por Dios y es útil? ¿Qué más? Correcto, correcto. Y le podemos agregar algo más, ¿verdad? Para restaurar, para motivar, para animar. Podemos agregarle muchas cosas más. Pues hoy vamos a tratar de que esa palabra se haga efecto en nuestra vida. No se distraiga, ponga atención y vamos a abrir nuestro corazón para que Dios nos hable. Recuerden que estamos estudiando la palabra de Dios y lo que vamos a ver el día de hoy es mucho conocimiento práctico. Entonces, prepare su corazón, hermano, prepare su mente. Vaya a Romanos 13. Vamos a considerar los últimos versículos. Romanos 13. Vamos a leer los últimos del versículo 11 hasta el 14. Yo no sé, hermanos, pero estos últimos días Dios ha querido estar ministrando mi vida en esos últimos días, solo que a veces uno se resiste. A veces uno toma la decisión y se encuentra en la condición de Jeremías cuando dice, ya no hablaré más de ti, ni, ¿qué más dice? Ni hablaré más en tu nombre, ¿verdad? Entonces decía, pero hay un ¿cómo decía Jeremías? Había un fuego en su interior, ¿verdad? Que él trató de resistir, trató de alejarse, pero no pudo, fue más fuerte el fuego que había en su interior y fue vencido por Dios, ¿verdad? Dios lo sedujo y fue vencido por Dios. Así que espero que también la palabra haga afecto en su corazón esta noche. Disponga su corazón, abra su corazón, porque todos tenemos algo que cambiar. Algo que cambiar. Y yo creo que estas palabras, vamos a ver que es el momento en que Dios nos está hablando. Y así como cambió la vida de San Agustín y Lutero y todos los demás, hoy puede cambiar nuestra vida. Leamos los últimos versículos. ¿Está listo? Leamos sus 5 sentidos en la lectura, por favor. Dice el versículo 11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos, ¿qué dice? Del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos, ¿qué dice? Las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujuria ni lascivias, no en contiendas y envidias. ¿Qué dice el 14? Del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Cierre su corazón y abra su mente, cierre sus ojos y abra su mente y su corazón para hablar con Dios.
En nombre de Jesús. Amén. ¿Le abrió su corazón a Dios? ¿Abrió su mente? ¿Está listo para recibir la palabra? Miren, vamos a ser breves. Vamos a ser breves. La semana pasada hablamos de que el apóstol Pablo nos dice que renovemos nuestra mente, nuestro entendimiento, ¿verdad? Y la semana pasada dijimos o vimos la manera cómo renovar nuestra mente y nuestro entendimiento. Dijimos que si leemos la Biblia todos los días, 25 minutos, 30 minutos, 45 minutos, al final de la semana nuestra mente iba a estar limpia y renovada. ¿Cuántos hicimos esa tarea? ¿Cuántos leímos la Biblia todos los días? 25 minutos. No levante su mano. Supongamos que no haya leído los 5 días. ¿Pudo haber leído 4 días? 25 minutos, la palabra de Dios. No leyó 4 días. ¿Se atrevió a leer 3 días la palabra de Dios, 25 o 30 minutos? No leyó los 3 días. Probablemente no leyó 2 días. Probablemente solamente leyó 1 día. Si no atendemos esa disciplina de estudiar la palabra de Dios, nuestra mente va a estar en tinieblas. Entonces traemos eso y esto es aplicable también para mi vida. Traemos esos estudios bíblicos con la intención de hacernos reaccionar. Pero pareciera que hacemos todo lo contrario. Se nos enseña la palabra de Dios, que renovemos nuestra mente, que presentemos nuestros miembros a Dios para obedecer, y hacemos todo lo contrario. ¿Acaso la palabra de Dios no tiene poder para transformar nuestras vidas? ¿Acaso el poder que habla la palabra no es suficiente para transformar nuestra mente? ¿Acaso el poder y la autoridad de Dios no es suficiente para explotar la espiritualidad de nosotros? Entonces, ¿por qué seguimos en esa condición? ¿Por qué estamos en esa condición y en ese estado donde no deberíamos de estar? Tal parece que la palabra de Dios no tiene un poder suficiente en nuestras vidas. Tal parece que el poder de Dios no es dinamita en nuestra vida. Tal parece que ese poder y esa autoridad no es tan suficiente como para cambiar nuestras vidas, porque seguimos en el mismo estado, en la misma condición. Y si no es poderoso para cambiar mi vida o nuestra vida, ¿quién la puede cambiar? Si Dios, si su palabra no puede cambiar nuestras vidas, ¿quién podrá? ¿Estamos acaso destinados a vivir en esa condición? ¿Acaso ya nos dimos por vencido de nuestra pobre y miserable vida espiritual en el cual nos encontramos? ¿Acaso viviremos derrotados y queremos crecer y ser mejores cristianos en todo el sentido de la palabra? Pero parece que no damos una. Nos levantamos por un momento y estamos bien entusiasmados y se llega el lunes y vamos, corremos a la palabra de Dios, leemos 45 minutos, pero ese efecto solamente nos va a durar 24 horas. Se llega el martes y llegó el desánimo. Se llega el miércoles y no tenemos ni el mínimo deseo de estudiar la palabra de Dios. Y así, es una rutina. Entonces, necesitamos tomar más seriedad el preocuparnos por nuestra vida espiritual, por nuestra espiritualidad.
Y el apóstol Pablo en estos versículos nos está animando. El apóstol Pablo, ¿qué más les puedo decir para que se motiven, para que se animen? Ya les di toda la revelación que se me fue dada. ¿Qué más les puedo decir? ¿Qué más puedo decir para motivar a un cristiano? Porque parece que los recursos se han agotado y el cristiano sigue igual y no hace efecto en su corazón y en su mente. Entonces el apóstol Pablo en el capítulo 13, los últimos versículos, nos vuelve a dar más herramientas, mis estimados hermanos. Nos vuelve a animar, motivar para que crezcamos en el Señor. Y es un apóstol incansable porque a pesar de que no ve resultado y nos sigue motivando y nos sigue animando, cuánta motivación, cuánta animación, cuánta palabra no nos ha dado el apóstol Pablo para motivarnos. 13 cartas, 13 epístolas. Y aún así no somos los cristianos que deberíamos de ser. Dice el versículo 11. ¿Y esto qué dice? Conociendo el tiempo. Conociendo el tiempo. Esta palabra tiempo en el original tiene dos significados. Esto ya lo hemos dicho anteriormente, ya usted tendría que saber. En el original hay dos palabras para tiempo, el tiempo cronos y el tiempo kairos. El tiempo cronos es el tiempo en que vivimos, los días, las semanas, los meses, los años, las horas, los minutos, los segundos. De ahí se deriva lo que conocemos nosotros como cronómetro o cronología. Es el diario vivir de nosotros. Ahora está el tiempo kairos, ya es un tiempo más específico. Entonces, el apóstol Pablo dice, conociendo el tiempo, pero no se refiere al tiempo cronos, de un día, 2 días, una semana. La palabra que el apóstol usa en este versículo es la palabra kairos. Y los estudiosos dicen que este tiempo en el cual se refiere Pablo es el tiempo de las oportunidades. Es el tiempo que Dios extiende su misericordia y su favor para que nosotros, una vez que las ventanas se abran, podamos aprovechar y arreglar nuestra situación con Dios. Es como cuando se abre una ventanas de oportunidades de trabajo. Cuando una persona está desempleada por meses y en un día se abren muchas oportunidades de trabajo, él tiene para escoger. Esos tiempos son los tiempos de oportunidad para escoger el mejor trabajo, después de vivir en escasez de trabajo. Entonces, este tiempo es el tiempo de oportunidades. Dios abre las ventanas de los cielos para que nosotros, si no estamos bien con Dios, si tenemos algo que arreglar, si tenemos un tornillo que aflojar, pues en este tiempo aprovechemos esta oportunidad que se nos brinda. Es como cuando conociendo bien el tiempo, no cualquier tiempo, sino este tiempo. Ahora, en esta noche no es cualquier tiempo, sino es el tiempo de las oportunidades. Tome esa palabra en su corazón. Esta noche es el tiempo de las oportunidades. Esta noche es el tiempo donde Dios ha decidido abrir las ventanas de los cielos para que usted aproveche y haga lo que tenga que hacer en su relación con Él. Hoy es el día de las oportunidades. ¿Qué dice la siguiente expresión? Conociendo el tiempo de las oportunidades, que es ya hora, ¿qué dice? De levantarnos del sueño. De levantarnos del sueño. Muchos de nosotros
hermanos, hemos estado dormidos. Hemos estado acostados, hemos estado en cama y hemos estado dormido. Un cristiano dormido no puede conocer la realidad. No tiene conciencia de la realidad, de lo que nos rodea. Una persona dormida, el mundo se puede estar cayendo a pedazos y él no percibe ese acto por cuanto está dormido. Por eso muchos de nosotros, a veces la presencia de Dios se manifiesta en este lugar de una manera cercana, privada, pero algunos de nosotros estamos dormidos y no percibimos esa presencia de Dios. Escuchen, Dios se está moviendo, Dios está haciendo, Dios está abriendo las ventanas de nuestro Señor, pero por nuestro corazón duro, por nuestro estado de dormidos, no percibimos esa oportunidad de Dios. Hay algunos cristianos que ya están tan lejos de Dios que ya la presencia de Dios ya no produce ningún efecto en ellos. Un predicador toma este ejemplo, que cuando uno se hace un callo en la mano, esa parte ya uno se aprieta esa parte y ya no siente ningún dolor por el estado en el cual se encuentra. Muchos de nosotros ya nuestro corazón ya está tan duro, tan degradable, que ya el efecto, que la palabra de Dios, aunque es viva y eficaz, por su estado ya no produce ningún efecto positivo en nuestro corazón. Y aún así sea Dios hablando directo al corazón de esa persona, por su estado ya no produce nada. Y no es que la palabra de Dios no tenga el suficiente poder o autoridad para cambiar esa vida, es que es el corazón del ser humano que ya está tan deplorable, tan crítica su situación, su estado espiritual, que ya no produce nada la palabra de Dios. En esta noche, Dios nos dice que nos levantemos del sueño. Esta palabra, hermanos, levantarse, quiere decir reincorporarse. Levantarse, ponerse en pie. Una persona en cama, ya sea enferma o que esté descansando o que esté dormida la persona, no puede hacer absolutamente nada en ese estado. Y si él sigue acostado, ahí se va a quedar por el resto de su vida. Para avanzar tiene que reincorporarse. Para caminar y avanzar tiene que ponerse en pie. ¿Y por qué estamos en la misma situación y en la misma condición? Porque estamos acostados, porque estamos en cama, porque estamos dormidos. Porque nuestra espiritualidad ha estado muy deplorable, muy infectado por el pecado, por las causas del pecado. Entonces, en esta noche, el Señor nos dice a través de las palabras del apóstol Pablo que despertemos de ese sueño. Que despertemos de ese sueño y que nos levantemos y que nos reincorporemos. Es como cuando usted tiene su alarma. En mi caso, tengo mi alarma a las 7:30 de la mañana. Al momento de que mi alarma suena, eso indica que yo me tengo que levantar. Cuando mi alarma suena a las 7:30, eso quiere decir que yo tengo que reincorporarme, tengo que ponerme en pie para prepararme y hacer mis actividades. Conociendo bien el tiempo de las oportunidades. Esa alarma que está sonando hoy en esta noche. Esa alarma que Dios lo preparó para que sonara hoy en esta noche y en este lugar. Y esa alarma está sonando hoy en el corazón de cada uno de nosotros que estamos aquí.
Y eso indica que cada uno de los que estamos aquí, que nos reincorporemos, que nos pongamos en pie, porque Dios tiene un trato con nosotros en esta noche, el día de hoy. Entonces, al final del servicio, nos vamos a poner de pie. Al final del servicio nos vamos a despertar, nos vamos a poner en pie y vamos a hacer cuentas con Dios. Esta noche vamos a hacer cuentas con Dios. ¿Qué dice la siguiente expresión? Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La salvación tiene 3 etapas: la justificación, la santificación y la glorificación o la consumación. El apóstol Pablo se está refiriendo a la última etapa de la salvación, la consumación, en este texto. La primera etapa de la justificación es cuando nosotros hicimos las paces con Dios, cuando llegamos a Jesús en arrepentimiento y fe, confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos de ellos, aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, y en ese momento ya fuimos declarados inocentes por los méritos de Cristo en la cruz. Eso fue, Eduardo, la justificación. Y eso ya lo hemos estado repitiendo a lo largo de los textos, de los estudios que hemos estado dando. Espero que ya tenga en claro esa etapa de la salvación. Después seguimos a la segunda etapa de la salvación, que es la santificación. Es el proceso de llegar a ser como Jesús. El proceso, Eduardo allá atrás, es empezar a dejar todas las costumbres, los vicios malos, los hábitos malos, dejarlos y revestirnos del nuevo hombre y empezar a ser como Jesús. Caminar en la justicia. Eso es la santificación, dejar la vida pasada y empezar a ser un hombre nuevo, vivir en una vida nueva. Y la tercera etapa de nuestra salvación, que es una obra completa, es la consumación. Es cuando Cristo se aparezca en gloria para llevar a sus escogidos, en el cual estamos usted y yo. Cuando Cristo se aparezca en gloria y venga por sus redimidos, por su iglesia, por su pueblo, en ese momento se lleva a cabo la última etapa de la santificación, la glorificación o la consumación. Es cuando nuestros cuerpos serán transformados y los que murieron serán resucitados en gloria para irnos con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a esa etapa se refiere el apóstol Pablo, que ahora ya está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Ya estamos a punto de llegar a la consumación de nuestra salvación por los tiempos en que vivimos. Ya estamos a punto de poder experimentar la gloria de Dios. Ya estamos a punto de conocer personalmente a nuestro Señor Jesucristo y ya estamos a punto de poder entrar en ese cielo y en esa tierra nueva que se nos promete en su palabra. Entonces, ahí será una vida completamente distinta, diferente a la vida que llevamos hoy. Ahí, Omar, ya no tendrás que luchar contra el pecado. Ahí ya no tendrás que luchar contigo mismo, porque a veces te luchas contigo mismo, luchas con el pecado, luchas con Satanás, luchamos con nosotros mismos. Y a veces decimos, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Y a veces luchamos contra el pecado, a veces salimos victoriosos y a veces nos derrota. A veces caemos en la tentación. A veces cometemos pecados graves, delicados delante de Dios. Y por eso andamos tristes, andamos desilusionados de nosotros mismos. Y andamos en una condición que no hay esa confianza con Dios y no podemos acercarnos ante Él. En esa vida
Ya no habrá llanto ni dolor. Ya no habrá desilusiones, ni enfermedad, ni muerte. Será una vida distinta a la vida que vivimos el día de hoy. Esa salvación ya está más cerca de cuando creímos. Y esperamos pacientemente a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso luchamos. Por eso luchamos con el pecado, por eso nos mantenemos firmes. ¿Por qué usted ha permanecido después de tantos años en la iglesia? ¿Por qué no se ha ido al mundo? ¿Por qué no ha renunciado a su fe? ¿Por qué sigue viniendo a la iglesia? ¿Por qué le sigue creyendo a Dios? Porque Él es poderoso para cumplir todas sus promesas. Porque lo que promete Dios es fiel y verdadero. Porque nos ha dado tanto Dios. Porque nos ha colmado de misericordias y de bondades. Porque Dios cae y no nos ha pagado mal por mal y no ha aplicado su justicia a nosotros. Ha aplicado su misericordia y son nuevas cada mañana. Tenemos multitud de motivos para creerle a Dios. Tenemos multitud de razones para esperar a Dios hasta que Él se aparezca en gloria. Tenemos un sinnúmero de razones para serle fiel a Dios, para esperarlo hasta que Él se aparezca o hasta que decida llevarnos a su presencia. Cuando ponemos en balanza las cosas malas, las cosas negativas y las cosas buenas que ofrece Dios, ¿para dónde se inclina la balanza? Pues para las bondades, las misericordias de Dios. Es más, no tenemos por qué poner en balanza. Muchos pintan, y esto es ridículo, muchos pintan en cuadros a Jesús de un lado y a el diablo de otro lado con las manos dándose vencidas. ¿Han visto esas imágenes? ¿Ustedes creen que Satanás puede competir contra Jesucristo? Jesús no tiene que poner la mano. Él con solo decir la palabra y destruye las obras del enemigo. Entonces hay muchas razones para esperar a Dios. Hay muchos motivos para esperarlo hasta que Él se aparezca en gloria. Y ahora, hoy, ya está más cerca nuestra salvación de que cuando creímos. Especialmente si ya tenemos años en el Evangelio. La noche está avanzada y se acerca el día. Satanás, nuestro adversario, está haciendo todo lo posible, Omar, para que tú no llegues a los pies de Jesús. Y Él va a hacer todo lo posible para que tú no conozcas a Jesús, para que no te arrepientas y vengas a los pies de Jesús. Él va a hacer todo lo posible para abortar el propósito de Dios en nuestras vidas. Y en muchos creyentes que un día creyeron, se apartaron porque logró Satanás apartarlos de Dios. Se fueron de la iglesia, abandonaron su fe, renunciaron al cristianismo, volvieron nuevamente atrás, porque Satanás estuvo trabajando en ellos para que ellos se alejen de Dios. Y en muchos los ha logrado, pero en mí no lo va a lograr. En usted no lo va a lograr. Usted va a ser fiel a Dios hasta que Él venga, ¿verdad? ¿O se va a dejar vencer por Satanás? ¿Se va a dejar derrotar por él? ¿Va a volver al mundo? ¿Va a renunciar a su fe y va a vivir la vida que vivía antes? Con nosotros no lo va a lograr. La noche está avanzada. Satanás está trabajando incansablemente, Fanuel, para sacar a toda tu familia de los caminos de Dios. Satanás está trabajando incansablemente para sacar a tu familia de los caminos de Dios. Ellos operan mayormente en la noche, en la oscuridad, en las tinieblas. La noche está avanzada. Y pareciera ser que Satanás está tomando terreno en nosotros. Pareciera que Satanás
está tomando más influencia en nosotros o en nuestra familia, y la noche está avanzada y Él sigue avanzando y tomando terreno y tomando influencia en nuestra vida. Ya no somos los cristianos que éramos antes. Ya no oramos como orábamos antes. Ya no leíamos la palabra como leíamos antes. Ya no buscamos a Dios como buscamos antes. La noche está avanzada y pareciera ser que Satanás está agarrando terreno, avanzando en nuestras vidas. Y cada vez más influencia en nuestro corazón, en nuestra mente. Y estamos desviándonos de Dios y estamos alejándonos de Él. La noche está avanzada. Él y todo su ejército está trabajando para que nosotros, Él vino a desanimar, dice la palabra de Dios. ¿Verdad que no dice que no vino a desanimar? ¿Vino a qué? A destruir el propósito de Dios en nuestras vidas. Entonces, pareciera ser que está tomando más fuerza y más influencia en nuestras vidas, porque nuestra condición ya no es la misma de antes. La noche está avanzada. Pero ¿qué dice la siguiente expresión? Y se acerca el día. Se acerca esa noche oscura, esas tinieblas que están llegando a nuestra condición espiritual y nos están alejando más y más de Dios. Esa leve tribulación momentánea o esa leve desánimo producirá en nosotros un mayor peso de gloria. Esas tribulaciones, ese desánimo, esas tinieblas en nuestro ser no perdurarán por siempre. Saldrá el sol de justicia. ¿Quién es el sol de justicia según la Biblia? Nuestro Señor Jesucristo. Él es la luz del mundo. Tarde o temprano, Él va a dar la cara por nosotros. Tarde o temprano desaparecerán estas tinieblas, desaparecerá este desánimo, desaparecerá estas tentaciones que nos están dominando y al final saldrá el sol de justicia, la luz del mundo para defendernos, para salir a luz y entonces ya estaremos seguros en Él. ¿Ustedes creen que Jesús se va a quedar con los brazos cruzados cuando nosotros estamos sufriendo? ¿Ustedes creen que Jesús no va a hacer nada al mirar nuestro desánimo, nuestras tentaciones que nos dominan, nuestros pensamientos que son contrarios a la palabra de Dios? Jesús no se va a quedar con los brazos cruzados. En esta noche Él va a abrir las ventanas de los cielos porque es el Kairos de Dios, el tiempo de las oportunidades. Ahora nosotros tenemos algo que hacer en esta noche. Nuestra responsabilidad, la responsabilidad del ser humano siempre es venir a Él y arreglar su situación espiritual con Dios. Y Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. ¿Ustedes creen que si en esta noche venimos todo al altar para arreglar nuestra situación con Dios, creen que Dios nos va a dar la espalda? ¿Ustedes creen que Dios nos va a desechar de su presencia? No lo puede hacer, no puede hacer porque será contrario a su carácter. Entonces saldrá el sol de justicia y nuestra condición espiritual mejorará. Creemos que mejorará nuestra condición espiritual. Ahora, escuchen cuál es nuestra responsabilidad. Más adelante, ¿qué dice la siguiente expresión? Desechemos pues, ¿qué dice? Las obras de las tinieblas. Ahí está la responsabilidad del ser humano, del creyente. Probablemente estamos en esta condición no por la culpa de Dios, sino por nuestro descuido, sino por nuestra falta de interés a las cosas de Dios, porque probablemente no tomamos en serio las cosas de Dios. Muchas de las cosas que nos suceden es porque nosotras las buscamos.
Nosotros tenemos la libertad de decirle sí o decirle no al pecado. Nosotros tenemos la libertad Dios nos ha dado de acudir a la palabra de Dios o hacer otras cosas. Nosotros tenemos esa libertad y Dios no puede violar ese derecho en tomar 15 minutos para doblar nuestras rodillas, orar a Dios o sentarnos a ver la televisión. Nosotros tenemos la libertad de ir a esos lugares o no ir a esos lugares donde no deberíamos de ir y pensar y hablar y decir lo que no tenemos que pensar. Es nuestra libertad. Y muchas de las situaciones que estamos pasando es porque nosotros nos descuidamos. Es nuestro deber, ¿qué dice? Desechar pues las obras de las tinieblas. El pecado con el que estás luchando o las tentaciones que te han dominado o lo que tú has dejado que entrara en tu mente y en tu corazón para dañar tu mente y tu corazón, así como le abriste la puerta al pecado, ahora para que entrara, tienes esa responsabilidad de abrirle nuevamente para que salga esas obras de las tinieblas. Y eso no lo va a hacer Dios, eso lo vamos a hacer nosotros, porque es nuestra responsabilidad. Así como nos descuidamos y entró el pecado, entró los malos pensamientos, pues es nuestra responsabilidad en esta noche de que abramos esa puerta, abramos la puerta de nuestro corazón y nuestro entendimiento para que salga todo lo malo y en esta noche podamos ser cambiados por Dios y podamos hacer las cuentas con Dios en esta noche. Pero es nuestra responsabilidad, no es la responsabilidad de Dios que nos desechemos de las obras de las tinieblas. Y usted ya sabe a qué obras se refiere. Y vistámonos, ¿qué dice? De las pijamas para dormir. ¿Eso dice? De la ropa deportiva para correr. ¿Eso dice? ¿Qué dice? De las armas. Eso quiere decir que estamos en medio de un campo de batalla y no disfrutando de un desfile militar. Entonces, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si nos descuidamos, puede destruir nuestra vida. Entonces, vistámonos de las armas, de la luz. Vistámonos de Dios y estemos alerta para hacer frente a las artimañas del error. Andemos, ¿qué dice? Como de noche. Honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. ¿Qué dice? Sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Número 1, tenemos que abrir esa puerta para que salga lo que nosotros dejamos entrar y dañó nuestro corazón y nuestra mente. Número 2, desechemos todo lo que ya ha contaminado nuestra mente y nuestro corazón. En esta noche podemos venir ante Dios y desechar todo lo que ha entrado, que ha contaminado nuestra mente y ha contaminado nuestro corazón. Y número 3, que nos vistamos del Señor Jesucristo. Las vestiduras que ofrece el Señor Jesucristo no son temporales. Uno se viste de tal manera para dormir, cuando va al trabajo otras vestiduras, cuando vamos a correr otras vestiduras, cuando van a la playa otra vestimenta, pero las vestiduras de Cristo son eternas. Una vez que nos vistamos en esta noche, durará para siempre. Y con esas vestiduras del Señor Jesucristo podemos hacerle frente a todo lo que se nos ponga en nuestro camino. A todo lo que se nos ponga en nuestro camino. Póngase de pie, por favor. ¿Puedes apagar la cámara, por favor, Bench?